estamos con el profesor Aldo Ferrer. Gracias por favor, por visitarnos. Recién la presentación destacaba que estaba la vez pasada en el auto escuchando un reportaje que Marcelo le hacía en Radio del Plata. Ajá. Y usted hablaba de un nuevo concepto de sustitución de importación. Vinculado a la crisis de divisas que tiene la Argentina, claro, hablaba de una nueva forma de pensar la sustitución de importaciones. Claro. ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar hay que ver cuál es la causa fundamental de esta insuficiencia de divisas que tenemos ahora, que es lo que llama la restricción externa. Argentina desarrolló una industria con grandes dificultades, con momentos en que se destruyó la industria, en el tiempo de la dictadura, en la década del 90, y esto impidió formar un sistema maduro, de tal manera que la industria argentina demanda muchas divisas para importar maquinarias, insumos, elementos, y exporta muy poco. Como consecuencia tiene un déficit fenomenal, que en este momento es del orden de los 30.000 millones de dólares. Es decir, la industria, solamente la industria... La industria, si usted le suma a esto el tema del déficit energético ahora y lo que se ha agregado del turismo, se arma este agujero, digamos, de divisas que es abastecido por el superávit del sector primario. Ahora, cuando este superávit no alcanza para financiar este agujero, este déficit, se plantea la tensión en el mercado. Y esta insuficiencia de divisas que da lugar a una cantidad de decisiones del gobierno para tratar de administrar las divisas escasas, pero este es el problema de fondo de Argentina, que lo tiene que resolver porque es un obstáculo a largo plazo, es decir, el límite del crecimiento es el superávit primario. Ahora, no entiendo su planteo, pero si uno mira en perspectiva histórica, la industria siempre fue deficitaria. Por supuesto sería mucho mejor, viviríamos en otro país si fuera al revés, claro, si fuera superavitaria. Ahora, siempre fue la industria deficitaria, siempre, y en estos 10 años también. Lo nuevo es el déficit energético, y eso obedece a una falla en política energética. Claro. Y las divisas que se van por turismo, que tiene que ver básicamente con cómo se vino retrasando el tipo de cambio. ¿No está ahí el problema nuevo? No el problema principal, porque el déficit de las manufacturas de origen industrial es el doble o triple de lo que es el déficit, más de lo que es el déficit energético. Por otra parte, hay países que tienen déficit energético, Alemania, Corea, hay varios países industriales que tienen déficit energético. ¿Con qué lo pagan? Lo pagan con manufactura y tecnología. De tal manera que son deficitarios en energía y son países altamente industriales. Nosotros lo pagamos con la soja. Y esa soja que le dedicamos a la energía no está disponible para importar los insumos que necesita la industria para funcionar. Entonces, si nosotros no logramos una industria moderna que ocupe los espacios vacíos de las autopartes, del sector electrónico, de los bienes de capital, vamos a seguir crucificados. Yo estoy escribiendo unos artículos ahora que les he llamado la restricción eterna, porque es un viejo problema que viene desde el principio de la sustitución de importaciones. Entonces nuestro problema principal... Déjame decir algo porque por ahí ayude un poco más a la gente por ahí a entender. Siempre se habla de promover la industria porque la industria es una gran dadora de fuente de trabajo. Claro. Entonces sin industria un país se queda con un montón de gente desocupada, sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando se promueve la industria se genera una situación donde hay déficit de divisa porque necesita importar mucho, claro, para producir lo que la industria genera. Entonces, y eso ha sido una constante. ¿En este caso es peor que en otros momentos de la historia argentina? No. Digamos, lo que pasó es que, digamos, que la industria tuvo un desarrollo considerable y antes del golpe de Estado del 76 había alcanzado un grado de madurez importante. El censo del 74 industrial demostraba que las empresas estaban creciendo en su tamaño, la densidad tecnológica, la capacidad exportadora. En el sector electrónico, por ejemplo, cuando yo fui ministro de Obras Públicas, en el 70, estuve en el acto en que se presentó la computadora que había presentado una firma argentina, Cifra, ¿no? Cifra, claro, exacto. Teníamos, en materia electrónica, teníamos la misma tecnología o mejor que Corea. Viene la dictadura, desmantela todo el proceso industrial, y sobre todo en los sectores de punta, y terminamos hoy en este mundo electrónico de la informática, donde las tecnologías de la información y la comunicación son la esencia del desarrollo moderno, con un sector muy subdesarrollado. ¿Y el modelo de Tierra del Fuego le parece bien? ¿Cómo? ¿El modelo de Tierra del Fuego le parece bien? No, yo creo que acá el problema en el sector electrónico, como en todos los demás, no es ensamblar componentes importados. Acá lo que hay que integrar son la cadena de valor. Es decir, no alcanza con ensamblar
computadoras o ensamblar teléfonos celulares. Tenemos que integrar la cadena de valor. Lo mismo pasa en el sector ¿Se ha progresado en estos años en eso? ¿Cómo? Se ha progresado en estos años, se ha progresado, pero no lo suficiente, no se ha progresado. No, yo tengo la impresión que, digamos, desde el punto de vista del desarrollo industrial, la política de distribución del ingreso, de ampliación de la demanda, de apoyo, de defensa del mercado interno, permitió que la estructura existente opere en condiciones cercanas al pleno empleo. La capacidad instalada está utilizada en una gran proporción, el desempleo bajó, pero lo que ocurre es que esa estructura tiene un déficit en estos sectores dinámicos. Por eso hablo de sustituir el futuro. Tenemos que incorporar en el tejido productivo no solo lo que son los sectores de mayor dinamismo y mayor demanda, sino porque son los que están ligados a la ciencia y la tecnología. No hay ningún país que tenga ciencia y tecnología, que es el fundamento del desarrollo moderno, si no tiene una gran base industrial diversificada. Es decir, cuando dice sustituir el futuro, ¿está pensando en, por ejemplo, qué? Estoy pensando, por ejemplo, en el sector automotriz. Yo estoy convencido que tenemos que tener una empresa nacional automotriz que trabaje en la frontera tecnológica, porque si no, la estructura existente delega, digamos, la posición argentina en la cadena de valor automotriz en los segmentos de menor densidad tecnológica. No vamos a resolver nunca el déficit de autopartes si no tenemos una industria propia capaz de operar en la tecnología de frontera, en la producción de motores, de automóviles. Esto es lo que han hecho los coreanos. Estos países asiáticos empezaron la industria automotriz mucho después que nosotros, pero lo hicieron con empresas nacionales, trayendo tecnología, y hoy compiten con las grandes firmas americanas y europeas, y son superavitarias en ese sector. Y entonces nosotros creamos una industria, por las dificultades en que esto se desarrolló en la Argentina. Ser empresario en la Argentina ha sido un drama durante mucho tiempo. Soportar las políticas de los 90, la política de la dictadura. Han sobrevivido sectores importantes. En algunos sectores de punta tecnológica, el INVAP, por ejemplo, hemos demostrado que tenemos capacidad de hacer reactores nucleares, radares. Entonces, ¿cómo no vamos a poder tener una industria nacional de automotores? ¿Y cómo vamos a poder tener un sector electrónico integrado en el cual avancemos en la electrónica industrial, la electrónica de consumo? Es decir, si no incorporamos en el tejido productivo estos que son los sectores realmente dinámicos de la industria contemporánea y de la que viene, vamos a seguir operando siempre con esta estructura desequilibrada, como decía mi querido amigo Marcelo Diama, de un sistema que depende de la actividad primaria, que es un aporte fundamental, pero que no alcanza, porque el campo, el sector agropecuario, con la industria, con todo lo que la abastece, es 1/3 de la fuerza de trabajo. Si no tenemos una gran industria, nos sobra la mitad de la población. Aldo, entonces el futuro del campo es una cosa curiosa, es una gran paradoja. Y el futuro del campo, para hacer el argumento, depende del futuro de la industria argentina. Estuvimos hablando todo el tiempo de cuestiones de fondo, cuestiones estructurales. Sí. Un minuto para la coyuntura. ¿Qué imagina para después de las elecciones? Bueno, yo creo que el problema digamos, acuciante es la escasez de divisas. Hay que administrarlas con mucha prudencia, tratando de mantener el equilibrio del sistema. Esto implica políticas de administración de la demanda agregada para que las divisas que tenemos nos alcancen, y una serie de medidas de emergencia para conseguir algunos dólares están bien, pero en el fondo podemos eventualmente manejar el corto plazo. Yo creo que la economía tiene estos problemas, pero está básicamente bajo control. Yo no preveo ningún escenario catastrófico, ni mucho menos. Están dados los elementos para manejar la situación fiscal. Hay algunos indicios que ha dado el gobierno de que está tomando nota de esto. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto está previsto el aumento del superávit primario, y el Banco Central está ajustando a la paridad nominal a una tasa de precios mayor que la que dice el INDEC. Entonces quiere decir de que se ha tomado nota de que estos desequilibrios hay que administrarlos, porque si el desequilibrio continúa, termina en una situación dramática, termina en un descontrol donde vuelve el neoliberalismo. Y acá lo que hay que evitar es que se vuelva a las políticas del pasado del endeudamiento para defender una política nacional de defensa de la soberanía. Una de las cosas que hemos ganado, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora entre nosotros, es un tema que resolvemos entre argentinos. En un país endeudado lo resuelve el Fondo Monetario y los acreedores. Es decir, nosotros hemos recuperado soberanía y un Estado nacional, que es una condición indispensable para que esto que estamos hablando lo podamos resolver los argentinos. Porque si no, el país está subordinado, como nos pasó en la década del 90, en tiempo de la dictadura,
de lo que decía el fondo y lo decían los acreedores. Aldo, gracias por venir. Mucho gusto, muchas gracias.